Bienvenidos de nuevo a todos. Soy el Dr. David Litu y hoy hablaremos del capítulo 6 de mi libro, Jesús Deus, la representación temprana de Jesús como un Dios mediterráneo. Como me gusta recordarles, esto es solo un adelanto para quienes estén interesados en comprar el libro. Para quienes ya tienen el libro, pueden usar esto como guía a través de la tesis principal. Mientras se adentren en los detalles de las notas al pie y todo lo demás, esto puede servirles de guía. Así que sin más preámbulo, comencemos. He titulado el capítulo 6, El nombre sobre todo nombre, Jesús y la teonomía grecorromana. Odio los tecnicismos, pero sí uso este término, teonomía, porque indica la concesión de un nombre divino. A veces encontrarán el término teonomía, que significa ley divina. Pero cuando vean teónimo, el segundo elemento ya no procede de nomos, sino de ónoma, nombre, y se refiere al nombre de una divinidad. El nombre por encima de todo nombre obviamente viene de Filipenses 2, que leeré en un momento. Este es un capítulo apasionante porque presenta una exégesis muy profunda del trasfondo cultural que hay detrás de la concesión del nombre divino a Jesús. ¿Cuál era ese trasfondo? ¿Qué presupuestos culturales sustentaban esa idea? Son precisamente esos presupuestos los que iluminan el texto y nos permiten comprender su significado. Sin esos supuestos, no podemos comprender el texto. Por eso es necesario realizar el arduo trabajo de reconstrucción para volver a lo que el poeta o el autor de la prosa quiso decir originalmente con esa expresión. Solo quiero recordarles a todos la tesis del libro. Los primeros cristianos deificaron a Jesús en su literatura por la misma razón que otros pueblos antiguos del Mediterráneo deificaron a sus héroes, gobernantes y benefactores. Jesús, en este sentido, no era precisamente único, y es importante reconocer eso. Y reconocer la lógica de lo que considero la deificación discursiva o literaria de Jesús, es decir, la descripción completa de Jesús como un ser divino. Y en el capítulo 1 comenzamos con la primera experiencia de la vida humana de Jesús, que es su concepción y nacimiento. En cuanto a la tesis de este capítulo, sostengo que la recepción de un nombre divino, la teonomía, tanto en el culto como en la literatura del mundo antiguo, era una forma de deificar a quienes recibían ese nombre. A ese nombre se le asociaba poder y el estatus. No necesariamente la esencia, pero sí el poder y el estatus. Los dioses son benefactores y comparten sus beneficios. Comparten su poder y comparten su estatus. Y eso es lo que comunica y pone de manifiesto la concesión de su propio nombre divino. Nuevamente, el texto principal que estoy analizando es Filipenses 2, 9 a 11. En 2014, cuando publiqué este estudio, estos versículos seguían siendo ignorados si los comparamos con los versículos de las líneas iniciales de este pasaje, es decir, los versículos 6 a 8. La mayoría consideraría esto como una especie de himno en prosa, una especie de prosa poética, prosa con estilo poético. Y no es exactamente correcto decir que los cristianos cantaban esto en Filipos, pero de todos modos es algo bastante antiguo y lo que la gente considera como una costumbre judía, una costumbre netamente judía o de Judea de deificar a Jesús mediante la concesión del nombre.
En la literatura valentiniana posterior vemos el mismo tipo de cosa donde el nombre del Padre es el Hijo, para citar el Evangelio de la verdad, y que una de las formas antiguas de expresar la divinidad del Hijo o su igualdad con el Padre es hablar de su recepción del nombre del Padre. Permítanme leer este pasaje, o mejor dicho, un fragmento, porque no podemos poner todo en la pantalla. Cito: Dios lo exaltó sobremanera, es decir, a Jesús, y le concedió el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen y toda lengua confiese que Jesucristo es Curios o Señor. Fin de la cita. Y Curios, como señalarán la mayoría de los intérpretes, es la sustitución de Yahvé. En la Septuaginta también tiene un significado básico de señor o amo, como el dueño de un esclavo. Es decir, en realidad no se dice explícitamente cuál es el nombre que está sobre todo nombre, pero parece tener algo que ver con Curios. Y si se entiende plenamente como una representación del nombre divino Yahvé, entonces el nombre que recibe Jesús es, de hecho, Yahvé. Considero que esta interpretación es bastante convincente. Y tiene sentido a la luz de la antigua práctica de que los reyes y gobernantes recibieran el nombre del Dios Supremo impreso en ellos, muchas veces cuando eran coronados. Déjenme regresarme muy atrás, incluso antes de la antigüedad grecorromana y tan atrás como el antiguo Egipto. Desde la cuarta dinastía, los faraones del antiguo Egipto normalmente recibían 5 nombres distintos en su coronación. 2 de estos nombres eran en honor a Horus, y estos 5 nombres indicaban el carácter divino y la soberanía del rey. El faraón, para ser más precisos, era considerado Horus mismo, una encarnación de Horus, llamado Horus en el palacio. Y cuando el faraón, que era considerado un hombre, ocupaba el cargo de faraón y se ponía la doble corona de Egipto, de alguna manera se volvía divino y, por así decirlo, el representante divino de los nombres que portaba o que llevaba consigo. Y varios de estos nombres estaban relacionados con Horus, Amón, Amón-Ra, la deidad suprema, y eran nombres sublimes. Y cuando los gobernantes griegos y posteriormente romanos tomaron el control de Egipto y se convirtieron en faraones, esta tradición continuó sin interrupción. Tanto los gobernantes griegos como los romanos recibían un conjunto de 5 nombres cuando eran oficialmente investidos como reyes de Egipto. Muchos de estos nombres sobreviven en los cartuchos en Egipto, en los templos y edificios sagrados. Pero el antiguo Israel nunca tuvo una tradición sólida de teonomía, es decir, de que los reyes recibieran nombres divinos. Sin embargo, hay casos en los que se dice que un rey recibe un nombre divino, y eso ocurre principalmente en el Génesis. Cuando José, en su papel de virrey del faraón, aparentemente recibió un nombre divino, que era lo normal en Egipto. Daniel, en el libro de Daniel, recibe el nombre de una deidad babilónica, y le cambian el nombre. Pero esas no parecen ser tradiciones israelitas locales. El único caso de un rey israelita local, en una tradición israelita local, que recibe un nombre divino, o mejor dicho, 2 nombres divinos, es en Isaías 9:5 en las versiones en español, donde encontramos que el rey profetizado recibe el nombre de Dios guerrero, o a veces es el Gibor, es decir, Dios el héroe, y Padre eterno.
o Padre de la eternidad. Pero no sabemos. ¿Qué tan comunes eran esos nombres? No sabemos. Muchos reyes israelitas los recibieron, pero al menos en este caso específico, parece que un rey israelita los recibió o se profetizó que los recibiría. Y por supuesto, los cristianos después tomaron esto como una profecía mesiánica. Pero creo que originalmente no lo era. Simplemente era una práctica israelita de teonomía. La única otra práctica israelita relevante de teonomía de la cual no hablo en el libro, pero definitivamente merece ser mencionada, es el sumo sacerdote llevando el nombre de Yahvé en una placa de oro. Les voy a recomendar los estudios de Crispin Fletcher Lewis sobre este tema. Me parece que también Margaret Barker tiene mucho que decir al respecto. Pero esta también es una tradición importante. Y después, ya en tiempos helenísticos con los sumos sacerdotes macabeos, una sola persona era tanto rey como sumo sacerdote. En cierto modo, cuando el sacerdote lleva el nombre de Yahvé y entra en el santuario interior del Santo de los Santos, esto también es una tradición monárquica para la época de Judas Macabeo, Simón y Juan Hircano. Por tanto, esto era algo en lo que evidentemente pensaban y practicaban en interacción con tradiciones egipcias y grecorromanas. A continuación, voy a abordar las tradiciones grecorromanas. Podemos comenzar el recorrido con el padre de Alejandro Magno, Filipo II, quien fue honrado como Zeus Filipos. Y sigue en disputa lo que en verdad significaba esta frase. ¿Es este el Zeus de Filipo o el Zeus particular de Filipo? ¿O es que Zeus comparte su nombre con Filipo? Literalmente, este es el Zeus filípico. El Zeus con el carácter y la cualidad de Filipo. No está del todo claro lo que significaba la frase, pero según testimonios posteriores, también los gobernantes helenísticos. Los herederos de Alejandro Magno sí lo hicieron. Y aunque estaba muy difundida la idea de que Alejandro era divino y proclamaba su propia divinidad, nunca adoptó un nombre divino específico. A saber, Seleuco, el primer Zeus Nicator. Hubo un Antíoco Epífanes, un Julio César Epífanes. Epífanes significa manifiesto y también connota deidad manifiesta. Pero esa tradición debatida de que Julio César recibió, o al menos se le ofreció, el nombre de Júpiter Julio. No tenemos que resolver el debate interno sobre si él verdaderamente aceptó o no ese nombre divino, pero sus herederos ciertamente lo hicieron. Augusto, Claudio, Nerón. Por así decirlo, a todos ellos se les dedicaron altares y se les aclamó como Zeus o Júpiter. Y a menudo esto se hacía cuando realizaban actividades acordes a su papel. Como gobernante supremo y representante del Dios Supremo, el que manifiesta el poder del Dios Supremo. Principalmente reciben estos títulos de comunidades griegas en Oriente. Su importancia radica en que no solo se trata de adulación, esto ocurre cuando una ciudad en particular recibe un beneficio divino y está sumamente feliz y quiere honrar al gobernante. Honestamente, no creo que aquí haya algún intento de engaño. Creo que los antiguos pueblos helénicos se sentían más cercanos a sus dioses y en verdad veían el poder divino fluyendo a través de sus gobernantes. No es que se tratara de algo tan sencillo como no se puede descartar como una simple alabanza exagerada.
Ciertamente esto también lo vemos en la iconografía, donde personajes como Claudio, que aquí aparece en la imagen, donde se le representa exactamente como Zeus. Y podemos debatir sobre lo que eso significa o significaba para los artistas y para quienes veían este tipo de iconografía y usaban este tipo de lenguaje. Pero no creo que esto se pueda descartar como simple juego o adulación. Permítanme decir un poco más sobre el contexto y el significado de la recepción del nombre divino. De hecho, todos esos gobernantes que recibieron un nombre divino eran adorados como deidades, como dioses en el culto. Se les dedicaban templos, se les ofrecían sacrificios y ofrendas, se les dirigían oraciones y se les hacían votos. Como se imaginarán, cuando se le concede un nombre divino a un gobernante, no es de a gratis. También estás expresando otros honores deificantes, y este es solo un ejemplo de uno de muchos honores deificantes que usas. El segundo punto es que estos gobernantes que reciben nombres divinos no se concebía necesariamente que la deidad suprema viniera en la carne o que se identificara plenamente con el gobernante terrenal. Más bien, en general se entendía que el gobernante terrenal cumplía una función al portar el nombre divino. Por tanto, el gobernante representaba a la divinidad y aparecía como vicerregente de dicha deidad. Por ejemplo, tal vez podríamos argumentar que en Egipto el faraón es una encarnación de Horus, pero generalmente no se pensaba en Augusto como una encarnación de Zeus. Él era una manifestación de Zeus, pero eso es diferente. Mientras que Augusto, Nerón o Claudio eran vicerregentes. Es decir, alguien que gobierna en nombre de Zeus, que está en la nómina como si fuera de la gerencia media. Es del equipo de Zeus y funge como su embajador. Entonces Zeus, o cualquier otra deidad, le otorga a ese gobernante honor o poder y un aura de majestad. No es una identificación estricta entre el gobernante humano y Dios. Al menos así es como yo interpreto la teonomía. Por supuesto, otros pueden tener otras interpretaciones, ya sean más o menos radicales. Pero solo déjenme resumir el contenido del capítulo. Y quienes tengan comentarios, siéntanse en total libertad de dejarlos y decidme qué opinan. Pero básicamente, creo que se puede concluir que la teonomía era una práctica cultural y encomiástica bastante común, es decir, una práctica que la gente usaba para alabar y honrar a una deidad. Y la teonomía no implica una identificación total con la deidad, sino la expresión o el otorgamiento del poder de esa deidad que se comparte con el gobernante humano. Sin duda, era un símbolo de estatus. Sin embargo, creo que uno debe tomar una postura moderada. No puedes decir que simplemente es una mejora de estatus. Para los antiguos, el estatus tenía algo que ver con la ontología. Si tenías un estatus más alto, en realidad eras físicamente mejor. Este concepto es un tanto ajeno a las mentalidades modernas, y quizá con razón, pero así solían pensar en el mundo antiguo. En realidad, los amos eran mejores física y moralmente que los esclavos, y esa es una concepción bastante extendida en el mundo antiguo. Esto es mucho antes de la era de los derechos humanos y la igualdad humana. Básicamente, esa es mi conclusión. Ligándolo con Jesús en Filipenses 2, nos muestra que, de cualquier forma en que los cristianos recitaran esos versículos,
Ya fuera antes de Pablo o si Pablo los decía de manera poética, que Jesús recibió un nombre más alto que cualquier otro nombre. Obviamente, es una estrategia para afirmar superioridad, diciendo que Jesús es un Dios mejor que cualquier otro, o un humano mejor que se convirtió en Dios. Y básicamente, un humano mejor que obtuvo más poder y un estatus superior. Como verán, los cristianos están jugando con esta estrategia de afirmar superioridad dentro de una cultura que ya les dice lo que significaría recibir un nombre divino. Al menos hasta donde yo sé, en el mundo moderno los gobernantes no reciben nombres divinos. Esta práctica se ha ido perdiendo y ya no somos realmente capaces de entender lo que sucede cuando una persona recibe un nombre divino. Pero en el mundo antiguo, definitivamente entenderías eso como una señal inequívoca de deificación y de vicerregencia. Jesús se convierte en Curios, Señor del universo, por concesión del Dios Altísimo, y el Dios Altísimo, llamado Padre, recibe honor y gloria por medio de ello. Soy de la opinión que Él gobierna a través de su vicerregente. Para cerrar, solo quiero agradecer a todos los que pudieron acompañarnos hoy. Espero que estas lecciones cortas les sean útiles para avanzar con el libro. Para quienes no lo tienen, espero que consideren comprarlo y se animen a explorar todas las notas al pie incluidas. Y debo decir que se formen el hábito de investigar más a fondo, a formar sus propias opiniones sobre estos textos y a interpretarlos a su manera. A fin de cuentas, espero estarles ayudando a lograr eso. Nos vemos hasta la próxima. Gracias de nuevo y cuídense.